Buen día, Nicolás. ¿Qué tal? Gracias por Mucho atender. gusto. Mucho gusto. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, No, por favor. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que detectaste vos y obviamente por qué te presentaste. Esta historia arranca un poco atrás, ¿no? Porque la misma gente que está detrás ahora de Atómico 3, en su momento, luego de la pandemia, en el año 2021, habían creado una sociedad que se llamaba Mercado de Metales y Futuro, ¿no? Una sociedad anónima que la habían creado acá en Argentina, que empezó ya a hacer ofertas de inversiones, no en criptomonedas, pero sí para personas que quisieran invertir en proyectos relacionados con litio, bueno, todo esto, ¿no? Mm. Por supuesto, lo mismo que ahora, inversiones que no tenían ningún tipo de respaldo, ningún tipo de acuerdo con las compañías mineras que fueran las titulares de los derechos. Entonces, en ese momento intervino de oficio la CNB, estamos hablando del gobierno anterior, ¿no? En el año 2022 ya la CNB los intimó a cesar con este tipo de ofertas que eran irregulares, porque aparte tampoco estaban inscritos como entidades financieras para realizar esto. Bueno, entonces, a partir de ese momento quedó inhibida esta sociedad. Apelaron, fueron a la justicia, todo, y se terminó confirmando este fallo de la CNB. Esta gente, ¿qué es lo que hizo? Ahí estaba Pablo Rutiliano, que era presidente de este mercado de metales. Armaron una nueva sociedad que se llamó Atómico 3, pero ¿qué hicieron ahora? Fueron y la inscribieron en Paraguay, no en Argentina. Con esta nueva empresa, lo que hace esta gente es armar un token, no vamos a entrar en mucho en lo que es un token, seguramente muchos de los oyentes no lo saben, pero es una especie de criptomoneda, digamos, atada, uno de ellos, a reservas de litio certificadas. Obviamente que ahí ya estaba la sospecha, porque era la misma gente que lo había hecho antes. Ahora encima se había ido a Paraguay, o sea, ni siquiera es una sociedad argentina la que se había formado. Entonces empezó esta gente, y a diferencia de lo anterior, empezó a vender estos tokens. Hubo gente que compró. De hecho, ellos mismos dicen que tienen 300 tenedores de estos tokens, que no tienen ningún respaldo de reserva. Por supuesto que lo publicitan así. Entonces ahí es cuando yo empecé a señalar esto, y otra gente más también de cámaras mineras, obviamente, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, sobre todo cuando esta gente dice que el proyecto estaba atado a un proyecto de litio en San Juan denominado Salar de Mogna. Todos los que estamos en este rubro, por supuesto, empezamos a investigar y vimos que donde está esa zona de ese Salar de Mogna no hay litio detectado. Lo único que hay ahí son proyectos de prospección, de cateo, de exploración. ¿No me entiendes? O sea, entre un proyecto de exploración y obtener una reserva, en cualquier proyecto minero pasan años y millones de dólares de inversiones para poder obtener esta reserva, que la reserva significa la existencia del mineral en condiciones de ser comercializado. O sea, no es un proyecto de un terreno donde vamos a realizar una explotación. Entonces, era claro que esto era un fraude por donde se lo mire, un engaño publicitario en el cual mucha gente, obviamente con todo lo que se habla en Argentina, del tema del boom del litio, las proyecciones a futuro, de las inversiones que obviamente muchas están llegando. De hecho, en La Rioja hay exploraciones de litio, Sí. y ahí podemos poner un ejemplo. En La Rioja,
hay una zona donde se ha invertido dinero, donde hay compañías trabajando hace algunos años y todavía no se puede hablar en La Rioja de que La Rioja tenga reservas de litio. Están en una etapa de exploración, que es lo que sucede con cualquier proyecto minero. Entonces, esta gente que había puesto dinero, que había comprado estos tokens con este engaño, lo primero que hicieron fue reclamarle a esta gente y le dijeron, bueno, está bien, nos equivocamos, no entendimos, devolvenos el dinero. Por supuesto, no se lo devolvieron al dinero, los excluyeron de todos los chats, comunicaciones de la empresa, y esta es la gente que fue a la CNB con algunas denuncias por este tema. En la CNB tiene un registro que es el de prestadores de criptoactivos. Este registro lo creó la CNB en enero de este año. Es un registro al solo efecto de detectar cuáles son las empresas que están detrás de este tema, ¿no es cierto? Pero todavía la CNB no lo está regulando. Recién ahora, después de eso, ha sacado resoluciones ahora donde las empresas, por ejemplo, extranjeras, van a tener que establecer una filial en Argentina, van a tener que tener un patrimonio. Bueno, esta empresa, Atómico 3, no hizo absolutamente nada de eso. Entonces, la CNB empezó a investigar, pidió informes al Ministerio de Minería de San Juan, a la Secretaría de Minería de la Nación, y ahí se detectó que efectivamente no había absolutamente ninguna existencia de litio, ni proyecto minero de litio en San Juan, como decía esta gente. Entonces, la primera medida que tomó la CNB fue, en una parte, similar a la que había hecho antes, con el anterior mercado de metales, que era la misma gente. Los excluyó de este registro, con lo cual no pueden operar en Argentina, pero como hubo transacción de dinero, acá, es decir, ellos vendieron ese token, la CNB presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal que ya se está tramitando ahí. Y le cuento esto porque sucedió ayer, casi, digamos, a modo de primicia. Sí. Hay un particular que ha presentado ayer mismo una denuncia penal, él, ¿no?, fuera de la CNB. Inclusive en esta denuncia penal... Y Fabio, ¿hay un cálculo aproximado de cuánto dinero más o menos han invertido estas personas, estos 300 tenedores? Ellos mismos, o sea, la misma empresa, Sí. en su sitio web dice que tiene una capitalización de $2.300.000 hasta ahora, y que tiene 300 tenedores. ¿2 millones? $2.300.000, exactamente. Con los damnificados, hay un grupo de damnificados que está acá en Argentina, Sí. que son unos actores, que son los que se presentaron en la CNB. Sí. Bueno, entre ellos suman una inversión de aproximadamente $500.000, solamente entre ellos, ¿no? Otra de las situaciones que acá se ha dado, ¿no?, de una total irregularidad, es decir, estos tokens están alojados en un esquema, digamos, digital que se llama blockchain, ¿no? Sí. En este blockchain es donde se hacen las transacciones a través de billeteras electrónicas. O sea, párrafo aparte de que acá tampoco se han pagado impuestos, ninguna situación de esa, ¿no?, con este dinero. Entonces, ingresando a esa blockchain, donde está alojada Atómico 3, ¿qué sucede allí? Se puede observar que más del 90%, casi le diría el 99% de estos tokens están contenidos en 3 billeteras electrónicas. Es decir, que las billeteras de estos 300
son, digamos, irrisorios los contenidos que tienen allí. Es decir, que acá ha habido una migración de ese dinero a través de billeteras electrónicas que son las de las personas que están detrás de esto. Es decir, que obviamente que hay tokens estos emitidos, por supuesto, sin ningún tipo de respaldo. Y, Fabio, sí. Bueno, no, es interesantísimo, ¿no? Pero para seguirlo muy, pero muy de cerca. Ahora ya tengo las noticias encima. Te agradezco enormemente los minutitos que has tenido para con nosotros, ¿eh? No, por favor, cualquier cosa a disposición, porque esto obviamente que va a seguir, ¿no? Sin duda, sin duda. Te mando un abrazo. Van a seguir pasando cosas más graves todavía. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Chau, chau. Fabio Casarini es geólogo, abogado y profesor de Derechos de Recursos Naturales, hablando de... puede ser otra estafa, ¿sí? La denuncia está planteada para eso, otra estafa en el mundo cripto.